Hola, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, como dijo Eduardo, muy buenos sus saludos por la invitación, tanto a CIPSE como a INESIP. Son muy buenas las exposiciones de la compañera y el compañero. Mi participación tiene que ver con lo que es la transparencia en materia financiera. Voy a ser un poco más conceptual que los expositores anteriores y la expositora anterior, porque me gustaría remarcar algunos conceptos en cómo se presenta la información que existe, porque como bien dijo Eduardo, y que lo voy a mencionar en algún momento también, hay mucha otra información que no existe y que el Estado, de cualquier forma, ante un pedido de acceso a la información, no se encuentra obligado a reconstruirla, ante un pedido de acceso a la información. Otra cosa es a nivel judicial, en el marco de una causa, ¿no? Pero ¿de qué hablamos cuando decimos transparencia, no? La transparencia es la obligación que tienen todos los estados, según las distintas jurisdicciones, de poner que las distintas personas, ¿no?, las ciudadanas y los ciudadanos, puedan tener acceso a la información pública, ya sea a través de transparencia activa o pedidos específicos de información. Pero cada vez que vamos a buscar proactivamente esa información, nos encontramos con una serie de datos, que no es lo mismo que información. Nos encontramos con datos económicos, nos encontramos con números, con hechos, pero que no están procesados. Sí, la característica que tienen es que son datos objetivos que están registrados en algún lugar. Ahora, ¿cuándo tenemos información? Que es lo más importante cuando hablamos de transparencia. Cuando esos datos se encuentran procesados, pero además están puestos a disposición de quien lo recibe, que tienen que además poder no solamente interpretarlo, sino que entender qué es la información que se les está dando. Entonces ahí tenemos un primer inconveniente en lo que es transparencia, porque como también ya lo veremos un poquito más adelante, la propia ley de acceso a la información pública define a la información pública como todo dato en poder del Estado. O sea, ahí ya tenemos un limitante en qué es lo que transmite el Estado para rendir cuentas. Además es importante tener en cuenta que la información pública es la herramienta principal que tenemos los ciudadanos, las ciudadanas, para poder realizar un control de la gestión pública desde las organizaciones sociales. También es una forma de limitar la discrecionalidad de los funcionarios en las tomas de decisiones, pero también es el elemento fundamental que se tiene en los distintos organismos tanto para la planificación como para la elaboración, como para la implementación de las políticas públicas. En cuanto a lo que es la transparencia financiera, me parece también importante remarcar que con la crisis del 2008 se vio que los estándares de transparencia financiera a nivel internacional, más allá de lo que es Argentina, son bastante bajos, sobre todo para evaluar los riesgos de los productos financieros que estaban circulando en ese momento, ¿no? Pero que no solamente los estándares de transparencia eran bajos, sino que el nivel de supervisión y control por parte de los estados también tenía fallas. Entonces ahí ya empezábamos a ver en un caso más concreto, el problema que tenemos con la transparencia financiera. Para enmarcarlo un poquito más en lo que es nuestra legislación, me gustaría mencionar dos normas, una más específica, que es la 25917, que se dictó allá por el 2004, un año después del Decreto de Acceso a la Información Pública, que es la que creó el régimen federal de transparencia fiscal. De responsabilidad fiscal, disculpen. Este régimen se creó específicamente para establecer reglas generales en materia de responsabilidad fiscal, pero también se encuentra entre su objeto de elevar la transparencia de la gestión pública. Ahora, cuando vamos un poco a la información que se encuentra publicada, nos encontramos que esta ley, como casi todas las leyes nacionales que tienen alguna implicancia en distintas jurisdicciones, invitan a las distintas provincias, a la Ciudad de Buenos Aires a adherirse.
pero la propia página del régimen federal, que muestra cuáles son las provincias que han adherido, muestra que solamente la mitad de las jurisdicciones adherieron a este régimen federal. Y se encuentran, todavía no se han adherido, jurisdicciones tan importantes y representativas como la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí ya tenemos también otra vez la demostración de cómo los distintos organismos y las distintas jurisdicciones son como que guardan, ¿no?, la información que debería ser pública. En cuanto a la forma de difusión, esta ley que creó el régimen establece en el artículo 7 que todas las jurisdicciones deben publicar en su página web tanto el presupuesto, las proyecciones presupuestarias, la cuenta de inversión, y en lo que nos ocupa, que es la deuda, el stock de deuda, cuáles son los acreedores, la moneda en que se obtuvo esa deuda. Ahora, cuando vamos a buscar esa información que tienen que publicar las distintas jurisdicciones, nos encontramos en primer lugar que no es de fácil acceso. Hay que saber dónde ir a buscar. Y después, cuando logramos llegar a buscar esa información, nos encontramos que está lleno de datos por cantidad, o sea, por montos, por monedas, por servicios de pagos y demás, pero son datos sueltos, no se trata de información. Entonces, cuando doña Marta, por ejemplo, quiere escuchar, o sea, escucha y se quiere interiorizar de qué estamos hablando, cuando sale en la tele que la deuda pública afecta también a nuestras decisiones personales y a nuestras libertades, se encuentra con esos datos, si los llega a encontrar, ¿no? Y no tiene la capacidad de poder entenderlos. Entonces ahí también hay una falla en lo que es transparencia, porque dijimos que la información es aquello que son los datos procesados que se tienen que transmitir, pero que tienen que poder ser interpretados y entendidos por quien los recibe. Entonces pareciera que la rendición de cuentas en materia de deuda pública es solo para expertos y no para el pueblo, que es quien necesita tener esos datos de rendición de cuentas. Por otro lado tenemos la Ley de Acceso a la Información, que como ya mencioné, comienza diciendo que la información pública es precisamente los datos que tienen los sujetos obligados. Ahora también establece una serie de principios que se deben seguir en materia de acceso a la información, entre los que se encuentran la serialidad procesal, la igualdad de acceso, la informalidad, pero también el principio de máxima difusión. Este principio de máxima difusión lo que quiere decir es que toda la información que está en poder del Estado y que es producida por el Estado se presume pública. Entonces tiene que ser difundida de la mayor forma posible, ¿no? Y que solamente puede estar limitado su acceso por excepciones que tienen que ser de interpretación restrictiva. La Ley de Acceso a la Información, como toda regla, también tiene sus excepciones, entonces tiene 13 ítems en los que se encuentran las excepciones en las que se pueden fundamentar los distintos organismos para no entregar la información pública siempre que esa información exista, ¿no? Un punto importante también de la Ley de Acceso a la Información es el artículo 32, que habla de lo que es transparencia activa. El artículo menciona una serie de ítems que tienen que publicar los organismos en forma proactiva. Ahora, la verdad desconozco si alguno de los organismos cumple al pie de la letra con toda la información que tienen que publicar. Pero para dar un ejemplo que es bien gráfico, por ejemplo, tienen que publicar las declaraciones juradas. Esa información dijimos que tiene que ser de fácil acceso y además que se tiene que poder comprender, interpretar y entender por quien la recibe. Ahora vamos a cualquier organismo, a la parte de declaraciones juradas, y no tenemos las declaraciones juradas de los funcionarios. Lo que tenemos es un link que nos lleva
al formulario de la Oficina Anticorrupción, donde hay que ingresar los datos y se puede acceder tranquilamente. Pero el organismo en sí que tiene que publicar, no publica en forma accesible esa información. Entonces, esas son también formas de limitar la información a los ciudadanos y las ciudadanas. Y se encuentran entre estas formas de limitación, dos que me parece que son como las más gráficas. También que una es cuando, por ejemplo, con la desregulación financiera, el organismo que sea, deja de tener esa información. En este caso sería, bueno, con desregulación financiera sería el Banco Central, ¿no? Pero cuando deja de solicitar información a sus supervisados. Entonces esa información no la tiene en su poder. Y como el Estado no está obligado a reconstruir esa información, simplemente contesta, no la tengo, como comentaba el compañero Eduardo en relación a los pedidos de acceso a la información que se hicieron con la deuda. Y otra es cuando existen regímenes informativos de los supervisados que tienen que otorgar la información que se solicita, pero que lo hacen en forma incompleta, y que el organismo que tiene que supervisar y controlar cómo se otorga esa información no lo hace. Entonces, de esa forma también, cuando uno va a buscar información de deuda o de información pública que se quiera buscar, porque esto se da en todos los ámbitos, no se encuentra. Ahora, como pregunta abierta que me gustaría dejar, es algo que, aunque ya lo fui mencionando a lo largo de estos minutos, que es si esta transparencia financiera en materia de deuda, que es el tema que nos ocupa, es realmente transparencia. Si eso es realmente rendición de cuentas. Porque, como les mencioné, o sea, cuesta ingresar, pero los datos están de acuerdo a lo que establece el régimen federal de responsabilidad fiscal, por tipo de moneda, por tipo de acreedor, cuándo van a ser los pagos. Ahora vuelvo a doña Marta, que es la que se ve afectada, como mencionaron tanto Vicky como Eduardo, el que se ve afectada en sus condiciones diarias, ¿no? Cuando va a sacar un crédito personal, la tasa de interés está muy elevada y no entiende, o sea, nadie le explica que es una consecuencia también de la deuda. Entonces, la información quizás, o sea, es como para pensar, ¿no?, que también que se tendría que otorgar en materia de deuda pública sería cuál es el objeto, ¿no? ¿Para qué estamos pidiendo esa deuda? ¿Y cómo la vamos a pagar? Porque una vez que tomamos deuda, hay que pagar no solamente el capital, hay que pagar los servicios también de la deuda. ¿Y cómo lo pagamos? Si el estado del ingreso que tiene es a través de los impuestos. Entonces, directa o indirectamente, también toda la población se ve afectada por la baja en la inversión pública, la baja en los servicios públicos o por el aumento de los impuestos. Entonces, esos datos que economistas, contadores o organizaciones especializadas pueden entender, analizar y comprender de alguna forma, el pueblo, que es quien se ve afectado en su bolsillo, no ve esa transparencia. Entonces, bueno, como para dejar en discusión, ¿no?, ese tema.